directo. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a una edición más, pero no por eso menos especial, de Performance Online. En esta ocasión, haciendo sinergia con la Sonora Performancera, quienes tuvieron la amabilidad y la atención de acercarse a la plataforma de Performance Online para hacer sinergia. La propuesta consistió en ser los hospedadores de esta muestra que la Sonora está promoviendo y que está generando a través de un tour donde nosotros somos la tercera parada. Es decir, esta muestra ya se vio 2 veces antes, ya viene cargada de una reflexión y emocionalidad previa y bueno, ahora nos toca a nosotros seguir nutriéndola de impresiones y de pensamiento que podamos construir a raíz de lo que acabamos de ver. Eh, la idea es que si alguien por ahí tiene la oportunidad de ver si la transmisión en Facebook está siendo exitosa, estaría buenísimo para saberlo, porque yo ya no estoy viendo Facebook, ya solamente estoy viendo Zoom. Entonces, bueno, ellos lo que hicieron fue generar una curaduría a partir de 80 propuestas que recibieron, de las cuales depuraron hasta poder generar una muestra de 30 trabajos en donde, bueno, el eje temático que está atravesando a todos es la cuarentena, el confinamiento, esto que nos ha marcado la vida a cada uno de los seres de este planeta, que es la pandemia. Entonces, justo a partir de que empieza este periodo enrarecido de la existencia global, la Sonora empieza a reunir a partir de una convocatoria estos trabajos. Y bueno, a 7 meses de haber iniciado el periodo de confinamiento, nuestra perspectiva ha cambiado sobre la realidad nuevamente, y entonces estos trabajos son una suerte de mirada a un pasado muy reciente que nos permite distinguir en dónde estamos ahora y en dónde estábamos hace unos meses también. Yo, al ver la muestra, he escrito una serie de ideas, de palabras que me gustaría ir como soltando, pero antes me gustaría que inaugurara este conversatorio la Sonora Performancera, que así como yo he introducido su presencia en esta plataforma, pues que ellos introduzcan la muestra como tal y que nos ayuden a entender de qué va esto que vamos a conversar. Bienvenidos Ángel Alado y Roger Sichim, la palabra es toda suya. Hola, hola a todas, a todos. Muy buenas tardes aquí desde México. Y sí, como acaba de comentar ahora Yoatzi, pues nosotros estamos pues compartiéndoles este gran proyecto de la cual son parte y también otros colectivos que nos hemos unido en esta simpatía por compartir trabajos de arte-acción, de performance, y desde el cual convocamos claramente. Los otros colectivos que son partícipes de esta gran muestra, de este gran proyecto, son ABD de Colombia, Dissident Bodies de Estados Unidos, BDG también de Estados Unidos, High Life de India, TAC de India, y pues nosotros, la Sonora Performancera, desde México. Y pues estamos muy contentos y gustosos de, como mencionabas, estamos nosotros preparando la muestra en México, y hemos tenido a bien llamarle un tour porque hemos estado o estamos colaborando con varios espacios, como es este gran espacio de Performance Online. Entonces, agradecemos a este espacio, especialmente a ti, Yoatzi, a Performance Online, y muy especialmente agradecemos a todos los artistas que han confiado su trabajo en la muestra dislocada a México, y también a los artistas que se encuentran en este momento presentes para la charla. Es una alegría y es un gusto tenerles en esta muestra versión México. Y pues bueno, esperemos que esta charla, al igual que sus trabajos que hemos visto, sean
igual de fructíferos y también sean un poder reflexivo sobre este arte-acción. Sí, efectivamente, creemos que esta muestra, sí, somos varios colectivos internacionales los que estamos soportando y apoyando y empujando, pero sí consideramos que el trabajo artístico, creativo de los artistas es fundamental para esta muestra. Y creemos que de los más de 80 propuestas que recibimos como parte de la respuesta a la convocatoria, pues los 30 que la Sonora Performancera en la versión de México escogimos, pues la verdad son 30 propuestas interesantes. Entonces estamos muy contentos con esa respuesta que tuvimos por parte de los artistas de la performance, al confiar en el trabajo de la Sonora, como también de los colectivos compañeros, para poder ser parte de esta muestra que nosotros, como bien dice Roger Sitchin, estamos haciendo como itinerante en lugares importantes y plataformas digitales de colectivos importantes de arte, acción y performance en el país. Entonces nos sentimos muy honrados de que Yoatsin y su equipo de Performance Online nos dé hospedaje en esta ocasión, en esta tercera parada del tour, y aparte con un conversatorio con los artistas que hacen esta muestra para poder conocer un poco más sobre su trabajo, sobre sus motivos, intenciones y lo que hay detrás del trabajo que vieron ustedes a las 11:15 de la mañana. Y pues bueno, muy contentos de estar aquí contigo, Yoatsin, y con los artistas y con todos aquellos que nos observan desde acá. Bueno, bueno, pues justo creo que con esta presentación podemos ya entrar de lleno a esto que a mí me ha dejado como muy emocionada, muy vibrante. Y bueno, debo decir que cuando uno distingue el video performance del performance en transmisión en vivo, va entendiendo, ¿no?, los diferentes matices que cada uno de los lenguajes alcanza y cómo es que el cuerpo también del espectador se dispone de diferente manera, ¿no? No deja de llamarme la atención cómo ciertos video performance sí levantan al cuerpo de su lugar, pero hay otros que no, ¿no? Hay otros que, digamos, uno los puede ver de manera mucho más en reposo. Cuando uno está frente a un performance que está ocurriendo en vivo, eso es un poco difícil, ¿no? Porque si se está mirando, entonces hay que estar presente. Si no, bueno, simplemente se abandona y punto. Pero esta mirada más quieta, más de ver lo que sucedió, no ocurre con el performance online. Entonces, me llama mucho la atención el poder del video, en donde todavía nos puede mover a pesar de que sabemos que ha sucedido. Y creo que eso sucede porque no estamos viendo un video cualquiera, sino que estamos viendo un video anclado en las posibilidades de la acción. Entonces, bueno, cuerpo, espacio y tiempo están operando en cada una de las piezas, pero además una otra relación que a mí me ha dejado ahora con más claridad de qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos performance, que tiene que ver con la relación con la materia. Hice un listado que muy probablemente podría funcionar como una especie de pase de lista, donde no abogo a sus nombres, ¿no?, ni a su origen nacional, de nacionalidad, sino más bien a la materia con la que trabajaron. Entonces me gustaría nombrarlo como para darnos una idea de de todo lo que se virtió y que estuvo en juego junto con el cuerpo a través de un periodo de tiempo e interactuando en un espacio específico que muchas veces nos estaba haciendo una relación reflexiva entre lo interior, lo de adentro y lo de afuera, ¿no? Son como unas cosas que se mantuvieron ahí constantes. Entonces, quizá algunos de ustedes se van a sentir interpelados, me gustaría que así fuera. Voy a darle lectura a este breve apunte. Pastel, caminando en el baldío, pies y doritos, parrilla eléctrica, guerra interminable, ver la acción, ver a quien mira, cuarto blanco con redes tejidas, hambre sagrada, cuerpo ilustración, espacio, nevera, jaula, hombre, jaula y velas, celular adentro, liberación, no liberación, live, erección, mano, manipulación, papel,
eh, pañuelo a favor del aborto, espionaje, cotidianidad, día del trabajo, cactus, ocio, caracoles, aún no es tiempo de salir, desnudo, cilindro de pene, erotismo de la imagen y el extrañamiento, el ataque de las bolsas blancas, mar, dos cuerpos, vera, baño, lavado, agua insistente de lavado de manos, audífonos frente a cámara, no quiero videollamadas, líquido, hacernos cuerpo cuando lo tocamos, infrahumano, corrupción, no hay nadie, acuerdo, acuerdo raspado, ave con plantas, talco, sanitización, guantes, aplausos que se ralentizan, fragilidad, infodemia, tapabocas, videophone, videoscreen. Es decir, son solo una lluvia de ideas, una lluvia de palabras que de alguna manera a mí me fueron dando una especie de marco a través del cual pude ver lo que había sucedido en esta curaduría. Y pues me gustaría mucho escuchar, ¿no? De pronto, si alguno de ustedes se sintió interpelado por alguna de estas materias, que pudiéramos empezar la conversación desde ahí. Es decir, ¿por qué usaron lo que usaron? ¿Dónde encontraron el pivote, el punto de inflexión, en donde al buscar en su entorno inmediato encontraron la materia que les ayudaría a dialogar con el espacio en el tiempo generado por el video? ¿Quién quisiera empezar? ¿Podemos hacer la tradicional de manita arriba? In English version, Joachim is requesting, asking, suggesting if any artist wants to share about the materials you used, the intentions you had, or you talk about your concept behind your video. Any artist can raise the hand. Alan. Bueno, muchas gracias. Thank you very much. No voy a usar el inglés, voy a usar el castellano porque prefiero comunicarme en castellano. But I share my heart with people here who doesn't speak in Spanish. El video Infodemia lo hicimos por una necesidad de encontrarnos con un actor que vive cerca de mi casa en el momento de mayor restricciones. O sea, fue un video filmado en la clandestinidad. Fue un video que lo filmamos en un momento donde estaba prohibido juntarse y reunirse. Por lo cual la calidad técnica no es la que nos hubiese gustado que el video tuviera, pero fue muy importante para nosotros poder juntarnos y reunirnos a realizar ese video performance. Y nuestra gran motivación fue encontrarnos, relacionarnos y mostrar algo sobre el miedo que nos estaba que se nos estaba transmitiendo en los medios de comunicación de nuestro país, Argentina, de nuestra ciudad, Buenos Aires, en el momento en el que fue realizado ese video. Se nos había vuelto, tanto a Franco Daspi como a mí, Franco Daspi es el actor, se nos había vuelto insoportable solo recibir miedo desde los medios de comunicación. Muerte, miedo, muerte, muerte, todo el tiempo. Y como con Franco tenemos una relación de amistad, aparte de una relación artística, teníamos la confianza suficiente como para transgredir las normas y las reglas y reunirnos y hacer esa video performance. Y fue muy importante que la eligieran en este festival, por lo cual el nombre de Franco Daspi y el nombre de Eric Robinson
quienes son parte de nuestra compañía artística, Les Hermanes, queremos agradecerles muchísimo y brindar un cálido abrazo latinoamericano y americano para todas las personas que se ocuparon de llevar adelante este proyecto. Así que, como para resumir, los materiales que nosotros nos convocaron fue la desesperación, la transgresión, la clandestinidad, la necesidad de volver a estar juntas como artistas haciendo algo en un contexto de muchísimas dificultades, tanto técnicas, vinculares, familiares, sociales, donde todo era impedimento y todo era no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Así que muchísimas gracias. Todo mi amor vaya para ustedes. No se puede, pero se pudo. Interesante el hecho de mencionar a un otro, a un cómplice, a alguien que se la juega con uno como materia, ¿no? Como parte de lo que posibilita que la acción esté llena de esta carne. Que sí, que en un momento se volvió muy subversivo el existir, ¿no? Incluso el hecho de seguir trabajando como lo hacíamos de pronto era un riesgo total. Y cómo eso lo fuimos superando poco a poco por la necesidad de entender que lo que hacemos artísticamente es igual de urgente que lo que hace cualquiera que levanta un edificio o alimenta a la gente en la calle de la Ciudad de México o no, nuestro trabajo tiene que ver con primero una necesidad nuestra propia de hacer, pero hay alguien que está esperando que hagamos también, ¿no? Entonces, la clandestinidad como posibilitadora creo que es una cosa que también hemos estado aquí atravesando y bueno, la cultura latina sabe mucho de eso que después se vuelve súper contraproducente como vimos en otro de los performances que hablaba de la corrupción y cómo también se vuelve esta rata de dos patas, ¿no? Haciendo alusión a Paquita. ¿Quién más quiere hablarnos de su materia? Bien, Salomé. ¿Me escucha? Bueno, eh, nosotros creamos con Juan David, que está presente. Wanda, ¿estás ahí? Me parece que no. ¿Ah, sí? Bueno, con Juan David Arevalo y Felipe Chona, desde el 2018 tenemos un colectivo que se llama Transeúntes. Nosotros, pues, Felipe ahorita no se encuentra debido a cuestiones laborales. Nosotros somos, pues, 3 artistas performeros. También Felipe Chona es del mundo del teatro y Juan David también es poeta. Entonces, nosotros creamos este colectivo con el propósito de crear registros audiovisuales a distancia a través de la acción de caminar. Entonces me identifiqué con 2 palabras que fueron pies y fue el día del trabajo que fue el 1 de mayo. Entonces pues nosotros ya llevamos trabajando porque pues yo soy colombiana pero vivo en Filadelfia y Felipe Chona y Juan David Arevalo viven en Colombia. Entonces, pues, en medio de este confinamiento, que especialmente en Colombia fue muy radical, donde coaccionaron la libertad, nos unimos en esos 3 territorios donde nos sentimos presentes, pues a través de esta tecnología que nos está brindando pues este instante, ¿no? Esta conexión a través de la tecnología. Las herramientas que usamos fueron precarias, lo único que teníamos desde que pues nuestro celular y desde siempre hemos trabajado como con ese recurso porque nos gusta la materia plástica que genera en la imagen. Entonces pues hicimos nuestros registros de nuestra intimidad, que es nuestro hogar, que ahorita nuestro hogar salió de la vida íntima a lo público, ¿no? Ya que ahorita pues estamos en casa, estamos trabajando, teletrabajo. Entonces, pues estuvimos hablando, teniendo una conversación y decidimos hacer una marcha dando homenaje al 1 de mayo. ¿Por qué? Pues el 1 de mayo en los Estados Unidos no se celebra porque acá ocurrió una quema de una fábrica de mujeres y murieron, no sé exactamente, sé que fue en la ciudad de Detroit, no sé exactamente el número de mujeres,
por lo tanto es el único lugar del mundo que no se celebra el 1 de mayo. Entonces quisimos reunirnos ese día como para conmemorar todo el valor que significa pues esta lucha de derechos y cómo pues también en este país no se celebra y hay muchas personas que pues desearían. No sé si Juan David quieras decir algo. Sí, gracias. La experiencia fue muy, muy placentera. Cada uno pues tenía su presencialidad, pero no sabía que estaba viviendo el otro. Entonces, fue muy enriquecedor cruzar esas tres miradas, como decía al inicio, el tiempo y el espacio de cada uno y la parte de percepción, la parte sensorial, pues mudan en el tiempo. Entonces la primera parte pues muestra desde el encierro, desde la ventana de cada uno de los espacios, cómo nosotros mirábamos el espacio público. Pues acá en Colombia, pues la cuarentena fue muy radical, como lo mencionaba Salomé. Y en la segunda parte fue muy bonito, fue muy bello encontrar un mismo instante de sincronía en la que nos grabamos sin saber que estaba grabando el otro. Entonces fue ya un proceso que se da después de la edición del video, encontrar esa mezcla de espacios y generar algo nuevo, porque la parte performática en ese momento, el cuerpo lo siente, pero el espectador todavía no está. Entonces fue muy bello generar ese video donde se logra esa superposición de espacios y genera una nueva experiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes dos, Salomé y Juan. Interesante cómo una acción que puede ser mínima, cotidiana, repetitiva y absolutamente introyectada, algo que tiene el trabajo performático es que de nueva cuenta lo hace nuevo. Es decir, hay algo que lo refresca porque lo pone en diálogo con otro tipo de circunstancia, ¿no? Aquí la relación con el 1 de mayo es muy interesante porque finalmente hay algo en las festividades que representan luchas, bueno, son como conquistas de luchas sociales, ¿no? De organización social, que nos recuerdan que en este colectivo de alguna forma habría que volver a empezar constantemente porque se nos olvidan cosas importantes en el cotidiano y en el vaivén y en el devenir perpetuo, ¿no? Y de pronto volver a encontrarnos en la marcha, ¿no? Como concepto iniciador de una cosa colectiva me parece como muy interesante y de esas cosas que lo performativo nos deja ver, porque lo arranca de la cotidianidad y entonces lo vuelve a presentar y siempre con una cuestión de novedad. ¿Quién más? Ángel y Roger también presentaron performance, entonces siéntanse aludidos también para platicar, por favor, no crean que nada más por ser anfitriones ya... Bueno, yo sugiero que con Roger y Chino empecemos, no sé si quieres decir algo sobre tu acción. Contigo mejor. Bueno, yo les puedo compartir que la pieza Frágil, pues yo trabajo generalmente con el cuerpo, con mi cuerpo, pensándolo como un objeto. Es decir, cuando yo decido trabajar con algún deseo, con alguna inquietud, con algún interés, prácticamente el cuerpo lo coloco desde ese interés, desde esa inquietud, desde esa reflexión. La temática que nos engloba a todos y a todas, que es y sigue siendo el confinamiento y sigue siendo el contexto del COVID, esta emergencia latente que está, digamos, afectando la sociedad desde la salud, en este caso, pues a mí me llevó a pensar esta pieza. Y lo que yo hice era interactuar con dos conceptos que están interpuestos en el cuerpo o
interaccionando con el cuerpo, que es el adentro y el afuera, ¿no? El adentro y el afuera para mí es estos dos rumbos desde los cuales se encuentra este cuerpo, o el cuerpo, o los cuerpos. Podemos decir que adentro es la casa y el afuera es el paisaje. En la pieza frágil intento unir estos dos conceptos desde mi cuerpo. Entonces lo que yo hago es que el cuerpo, que se convierte en un objeto, representando estas dos partes, la interna y la externa, prácticamente interactúa en esos dos espacios. Por eso es la pieza sale a la ciudad, ¿no? Sale a la ciudad, está en espacios públicos, como también lo hace la gente y como también lo seguimos haciendo, aún que está la pandemia. Pero luego la otra parte es que ese cuerpo, con esa dualidad, se encuentra en un espacio cerrado, ¿no? Claramente en la pieza también se ve las dos actitudes de ese cuerpo, de ese objeto, ¿no? Cuando está afuera y cuando está en la casa, ¿no? Directamente la pieza intenta también hablar sobre lo frágil que somos en el cuerpo desde estos dos conceptos, ¿no? Desde lo interior y lo exterior. Generalmente es un poco lo que yo hago y sí, prácticamente con esta pieza reflexioné en el sentido del confinamiento y la pandemia. Esta es una pieza que sí realmente pensé y hice con esta temática. Cedo la palabra a Ángel Arado. ¿Te avientas, Ángel, o quieres que haga un mini comentarito acerca de lo que... Sí, para que no se rompa la dinámica. Es que, perdón el ímpetu, pero justo lo que me gusta a mí de poder hacer un conversatorio es meterme en lo que cada quien dice, porque es ahí donde yo disfruto el intercambio. Si en algún momento alguien tiene ganas de hacer lo mismo, es bienvenido, entonces nada más ya saben, ¿no? ¿Cómo es que estar afuera nos sigue manteniendo adentro, ¿no? Esta reflexión que era algo como que no teníamos que atar cabos, es decir, había una literalidad en lo que se estaba presentando en la acción, ¿no? Esta cosa de poder tener el aparataje del encierro sobre sí mismo, ¿no? Sobre uno. Y cómo es que muchas veces el adentro y el afuera es una cuestión de conciencia, ¿no? De cómo se ejerce el cuerpo en los espacios, pero es una cuestión más de conciencia que de práctica. Es decir, el miedo con el que mucha gente se está moviendo estando afuera definitivamente encierra, ¿no? Y encierra las relaciones y genera como estas barreras en donde una conquista que habíamos ya ganado de tiempo atrás, que era la no sospecha del cuerpo del otro, ¿no? El no darnos asco unos con otros, el no estarnos fijando constantemente en lo que el otro tiene o deja de tener para podernos relacionar. Y ahora eso regresa y con mucha fuerza. Entonces sí nos mete en esta problemática y la literalidad del performance, lo que me gusta es que genera la idea directa, no tiene que pasar por una cuestión de ir atando y de ir descubriendo, no, es esto es lo que te quiero decir de esta forma. Entonces, otra de las cosas que recupero del trabajo performático. Ahora sí, Ángel, gracias. Pues mi acción se llamó camedor. Camedor es un tipo de palma que se ocupa mucho para los arreglos florales. Y esta onda también de lo de afuera y adentro, de lo público y lo privado, también fue parte de este trabajo que presento en la muestra. Yo hace unos pocos meses antes de que se diera la pandemia, ya estaba más interesado en el tema de la naturaleza, en el tema de las flores, en el tema de las hojas, de las plantas, pero curiosamente es la pandemia la que me hace reflexionar y preguntarme un poco sobre mi situación dentro de casa y fuera de casa. Y esto lo llevo a dentro de mi cuerpo y fuera de mi cuerpo. Quiere decir, mi cuerpo como casa en la que también yo habito con mis emociones y conmigo mismo, y al mismo tiempo como yo traslado esta casa hacia el mundo público, ¿no? Hacia lo público.
Entonces, esta reflexión de lo de afuera y lo de adentro en la pandemia se hizo más intenso porque mi relación con las plantas lo trabajé de otra manera. Veo el video, cada vez que veo me sorprendo porque mi cuerpo es muy diferente esa vez cuando lo hice como está ahora, porque también sufrí un proceso depurativo en la que mi peso empezó a bajar y empecé a desintoxicar mi cuerpo con plantas. Entonces, perdí 18 kilos en este proceso. Entonces, en ese video se puede ver cómo incluso el crear una red en el cuerpo como una especie de otra protección que uno hace o que pone, pero al mismo tiempo como una especie de soporte para la posibilidad de creación de vida en el cuerpo, me sigue sorprendiendo, porque el trabajo con la relación con la naturaleza, con las plantas, se ha dado desde entonces a la fecha de una manera bastante personal y bastante íntima. Y pues prácticamente esa fue como la pregunta que yo necesitaba hacerme en ese momento cuando hice el video, y he encontrado respuestas en el camino, ¿no? Y bueno, seguiré encontrando más preguntas, pero en eso, por ahí se fue dando la situación y cuál fue la intención de este video. Súper interesante que en este momento, cuando hacemos trabajo performático, importan las condiciones físicas por las que estamos pasando, porque somos la materia de la pieza. Entonces es como si a una escultura de pronto le empezaran a pasar corrosiones o a cualquier trabajo plástico le dieran un balazo o lo censuraran y lo descolgaran, ¿no? O sea, todo eso es lo que le está sucediendo a las obras, bueno, nos sucede a nosotros como actantes, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo tú relacionas la factura de este trabajo con lo que le ha pasado a tu cuerpo y con todo un proceso que a partir de lo que accionas y cómo traes elementos para generar tu propio afuera adentro, empiezan como a pasarte cosas, ¿no? Y es que es así, a uno todo el tiempo le están pasando cosas y creo que el performer pone mucha atención porque está viendo en su cuerpo un proceso para, a partir de su subjetividad, hablar del otro y hablar de los otros y hablar de lo que sucede en términos más generales como especie. Pero empezamos con nuestro cuerpo porque no es, digamos, es materia de trabajo, ¿no? Como en cualquier otro oficio. Entonces, lo que le sucede a esta materia de trabajo empieza a ser también parte del discurso de las piezas. Y en ese sentido me parece como muy interesante que esos 18 kilos en algún lado están dando testimonio de... Ahí no, Roger, pero por algún lado sí. Porque lo volteé a ver así de, ¿dónde quedaron? Y sí, en algún lado están, ¿no? Convertidos en otra cosa. ¿Quién más quiere aventarse? Si quieren hacerlo en inglés, if you want to do it in English, is perfect too. Yeah, we have some artists from other countries. Jonah. Hola, ¿cómo están? Venga, Hola, Jonah. Jonah. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida, Jonah. Súper. Aquí con un poquito de calor porque aquí esta es la hora caliente. Ah, perfecto. Bueno, pues están haciendo la pregunta acerca de las materialidades y pues las materialidades de este trabajo, que es la peor pandemia, es la corrupción, están muy ligadas a las circunstancias del tiempo de COVID con la experiencia trans. Yo vengo desarrollando un trabajo desde hace ya 2 años con un personaje que se llama Martirio Paniagua. De hecho, la bautizaron de esa forma, ¿no? Porque yo estaba haciendo una vez una performance acerca, que está en la página de Facebook Pasionada CQZ, una performance que se llama Cuerpos con VIH. Entonces, justamente habla de una chica trans que está en una situación
en una situación que está pues con VIH. Y entonces sale del quirófano, de todo esto. Y bueno, ahí surge toda esa narrativa de personaje que después quiero volver a retomar en tiempos de COVID y conectarla con un personaje que llevaba que se llama Chica de Gueto, que habla de las chicas trans que son de barrio. Entonces yo lo conecto con la experiencia de las chicas que a la vez son que viven en condición de calle. Porque normalmente las chicas trans que viven en condición de calle en el barrio viven el día a día. Entonces yo tengo esa conexión también con el mundo del drag y el transformismo y todo esto. Y comienzo a pensarme desde el maquillaje, toda una puesta en escena y una narrativa de personaje que habla de todas estas situaciones de condición de calle en las cuales se muestran las heridas, se muestra la violencia, la crudeza, el dolor del mismo abandono y incomprensión del Estado frente a la situación pues, que sucede con estas personas, en las cuales he podido tener muy de cerca mi experiencia de trabajo fundación me ha afectado también mucho también pues el barrio en el que yo vivo es un barrio periférico de acá de la zona movilizo. ¿Sí me escuchan bien? Te empezábamos a perder de repente, pero volviste bien. Ya ahorita es bien otra vez. Te perdimos un poquitito. Si te quieres como regresar en la última parte, estaría perfecto. Bueno, listo, voy a tratar de darle más pauta. Ay. Ok. Y estaba hablando pues desde el lugar que habito, que es en la zona del oriente de Cali, y en la cual pues de hecho todo este tiempo de coronavirus te cuento que yo tengo, a mí me gusta mucho comprar aditamentos, dispositivos de transformismo y todo esto, y tengo por aquí, si me permiten un momento me voy a parar, no me demoro nada. Chan, chan, chan. Vietnamita. Entonces, les cuento que yo salgo en la zona del oriente de la ciudad, yo salgo de esta forma, así, con tapabocas y un vestuario, y salgo con la bicicleta, y me gusta interactuar en estos territorios. Pero entonces, la nación del oriente y este curso también de la orientalidad. Pero bueno, lo que último para no como salirme del asunto al que voy, es que lo conecto con todo esto que sucedió de los tiempos de pandemia, de tiempo de COVID, de habitar la ciudad de esta forma, y comienzo a hablar con las personas y encuentro que el problema no es la pandemia, el problema son las prácticas oportunistas que han surgido del resultado de esta pandemia y que se han agudizado. Y entre esas, con este tiempo de COVID que estuvimos confinados y confinadas, lo aprovecharon los mismos personas que tienen el poder para tomar decisiones que han afectado y que han debilitado los derechos ciudadanos. Y pues y ha desequilibrado pues el poder. Entonces esto lo vemos en una práctica que conocemos que se llama la corrupción. Entonces ahí es donde comienzo a conectar la historia y encuentro que digo, la peor pandemia es la corrupción. Y conecto con la historia de la canción de Paquita, la del barrio, La rata de dos patas, que habla justamente de dos realidades que, porque la canción tiene dos lecturas. Si escuchamos la canción de Paquita, la del barrio le reclama al hombre que le ha sido infiel y que la ha engañado y la ha mentido,
algo que es muy propio de la experiencia trans, que siempre nos pasa, siempre nos encontramos con manes que nos mienten, que nos engañan o que nos dicen lo que no es o viven una doble vida. Pero también habla de esos hombres que son poderosos. Y eso el compositor de esta canción, que si no me equivoco es Manuel Toscano, Sí. Justamente le escribe esta canción dedicándosela a Carlos Salinas de Gortari, Eso no lo sé. cuando fue la presidencia de México. Oh. Entonces, justamente, y sabemos pues el periodo de corrupción que hubo en esa época, y lo traigo todo a este contexto de Latinoamérica en que estamos viviendo actualmente la corrupción, y pues también lo señalo también en el punto de vista de los mecanismos participativos de la población LGBT y trans, y de cómo también esa corrupción ha estado muy presente en los liderazgos y en los activismos, de que prefieren fortalecer sus liderazgos individuales y sus mesianismos en vez de fortalecer a la población clave, que sigue sumida en los mismos rincones de periferia, de abandono estatal y toda esta situación, y que se ha agudizado justamente en tiempos de COVID. Bueno, sí, muchas gracias, Jonah. Muchísimas gracias por tu intervención, porque surge y resalta una otra característica de lo performativo con la que nos encontramos, ¿no? Que es esta posibilidad de volver a unir las piezas que están a veces desperdigadas por la historia y volver a nombrar lo que de entrada había sido el pivote de creación de una cosa, ¿no? Esta canción de Paquita del Barrio, para quien no la conoce, es emblemática del contexto cultural mexicano, ¿no? En términos de que Paquita del Barrio es una encarnación de un tipo de lo femenino que a partir de la desvinculización con el amor romántico genera otra serie de lecturas sobre lo que sucede con las relaciones interpersonales, donde lo masculino o el lugar de lo masculino está en el lugar del abandono, en el lugar de la mentira, en el lugar de la traición, en el lugar de la infravaloración de la otra o del otro, ¿no? Entonces, de alguna forma juntar esto con el rasgo político de Salinas de Gortari me parece como súper interesante en el sentido de que se nombra y se dispara una serie de sensaciones contextuales, ¿no? De claro, por supuesto, ¿cómo no me di cuenta antes que, no? Porque de alguna manera esta dimensión política que tiene la canción puede fácilmente desvincularse de lo masculino para convertirse en lo estatal, ¿no? O sea, hay una cosa que la línea que lo junta es el patriarcado, ¿no? Y entonces, ¿cómo a partir de eso se puede entablar un otro diálogo entre elementos, ¿no? La canción, la corrupción, el cuerpo trans, ¿no? Y cómo es que es esa triada la que hace un nuevo nombre para el mismo fenómeno. Entonces, nuevamente lo performativo en esta posibilidad de indagar sobre lo inmediato y sobre lo que afecta el contexto cercano, revela, ¿no? Y genera esta novedad en el punto. Bueno, muchos habíamos escuchado la canción. En la historia de México, Salinas de Gortari es un mal necesario de estudiarse, pues, porque de ahí se arrastran un montón de consecuencias que vivimos hoy. Y que además no acaba, ¿no? Su poder hasta hoy. Entonces, de alguna manera, para nosotros es una entrega muy valiosa, ¿no? En términos de ese ojo externo que puede ver ciertas cosas que a veces el nativo pierde de vista, ¿no? Y eso se vuelve como muy interesante también. Ahí está. Además, esta figura que armaste, este personaje en donde todo se derrite y está con los dientes negros y es como esta cosa es... ¿Quién más? Gracias. Gracias a ti. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. No, primero ella. Primero Alba, después yo. Ok. Gracias, Alba. Karen. Gracias, Karen.
Buenas tardes. Bueno, yo soy Alba de Colombia, estoy en Bogotá. Pues hablar un poco de la imagen que creé a partir de una acción que fue inspirada un poco como obviamente con todo el inicio de la pandemia. Ya llevábamos 2 meses y medio. Tuve que trastearme de casa para una habitación muy extraña, que es la locación donde grabé la acción. Muy extraña, pero pues también como con mucha luz y como con muchas ventajas también para poder trabajar la acción. Pero de todas maneras, pues una habitación donde me sentía recién llegada y el encierro empezó a hacerme sentir incómoda. Entonces, aparte de esa incomodidad del espacio, a pesar de ser bonito, porque pues era un espacio que tiene buena luz, que podía mirar a la afuera, el hecho de estar en pandemia y sentirme encerrada, pues hacía que no me sintiera tan cómoda. Digamos que otra situación de la pandemia era un poco ir a los supermercados o salir y tener que enfrentarme como con las bolsas de plástico, como con esta cantidad de productos de que todo tenía que estar súper protegido y al mismo tiempo ver cómo nosotros los seres humanos también nos estamos, no sé, volviendo también como productos de plástico y todos teníamos que estar protegidos y todos teníamos que hacer del plástico algo natural, ¿sí? Creo que por eso se llama natural plastic, porque pues obviamente ya es la naturalización de una materia que hace parte de nuestras vidas hace muchos años, pero que no la tomamos como un elemento que puede transformar definitivamente la vida de los seres humanos, pues nos vamos a ver, no sé, como consumidos por ella, ¿sí? Por esa materia. Me sentía también como los peces Sí. en estos últimos años, los animales en el mar se han transformado también. Hemos visto imágenes donde los peces están cubiertos de plástico, atrapados por una bolsa de plástico, ahogados en el plástico, y el mar ha sido transformado de una manera violenta por este material. Entonces, eran muchas cosas que yo empecé a recoger como en mi imaginación un poco, y en la limitación misma corporal, ¿no? Porque no poder moverse, no poder acceder como a esta libertad de ir. A mí me encanta estar en el ambiente, en la naturaleza, caminar, estar revolcándome si puedo en la tierra, subiéndome a los árboles. Para mí eso es muy natural en mi historia personal. Y encontrarme como en esta saturación de materiales externos y donde no podía liberarme, donde no me podía sentir cómoda, pues hizo que de pronto yo pensara un poco en irme un poco como a crear un mundo, un pequeño mundo con el plástico. Entonces empecé a pensar como en el mar de plástico y cómo poder manejar con todas estas bolsas de plástico que implicaban no solamente el material en sí que nos inunda y se convierte en basura, sino también este material donde se empacan los alimentos, que está hablando también de la supervivencia de los seres humanos, claro, en este momento donde ir a un supermercado era, bueno, digamos que hace 2, 3 meses era mucho más, no sé, se sentía más el pánico en el supermercado. Todos estaban afanados por conseguir el alimento que necesitaban, entonces ir al supermercado era un trauma, era una situación muy extraña y muy egoísta también. O sea, todos estábamos haciendo fila, todos estábamos preocupados, era porque lo que necesito para mí, y eso hacía que me sintiera como ahogada. Entonces, la sensación para la construcción también del video y de la acción en sí tenía que ver también un poco con el ahogo.
el ahogo de los peces, el ahogo de nosotros los seres humanos alrededor de toda esta materialidad que nos invade, y cómo todo eso también no nos deja ver. El plástico también nos ciega, ¿no? No nos deja respirar. Entonces, la falta de oxígeno, a veces somos nosotros mismos los que evitamos poder respirar, como los que nos ahogamos, ¿sí? Como que nos dejamos atrapar y seguimos así. Por eso el pánico en general que uno ve en las filas, en los supermercados, toda la gente, ay, pues yo primero, o empujado, o sí, una serie de cosas que me hacían pensar en el egoísmo y cómo poder, no sé, plasmar en esta pieza un poco ese ahogo, pues tenía que ver también como con la metáfora de dejarme ahogar por todas esas bolsas que parecían un mar de plástico que me ahogaba y del cual no podía salir. La acción la hice durante 2 horas y media y luego de haberla hecho, pues entonces la tarea era un poco reunir diferentes fragmentos y poderlos poner en el tiempo, que eran los 3 minutos, un poco me parecía clave también poder tomar diferentes fragmentos que funcionaran a la hora también de hacer el video, que pudieran dialogar y pudieran mostrar todo, digamos que todo el recorrido. Yo cuando terminé la acción de 2 horas y media, pues terminé agotadísima, ahogada, Sí. obviamente, y con muchas reflexiones en mi cabeza a propósito de cómo nos estamos dejando invadir no solamente del plástico, de este material tan difícil en esta época, sino también de toda la información que nos llega, de todas esas desventajas que tenemos nosotros cuando no sabemos qué hacer con toda esta cantidad de información, que también es una contaminación gigante y que también tiene que ver con el poder. Y el poder desde lo micro y desde lo cotidiano, porque estoy encerrada en mi cuarto, pero puedo hablar de este ahogo tan gigante que se siente mundialmente, ¿sí? Como yo puedo hablar desde mi vida cotidiana, desde mi cuerpo, cómo se siente, desde ese pequeño ahogo, pero también estoy hablando de cómo el planeta se está ahogando y cómo todos nosotros estamos dejándonos llevar, ¿sí? Como por esa ola, como por esa inercia también, que hace parte, como le decía Pasión hace un momento, también de la corrupción, porque la información también hace parte como de esa corrupción y ese poder que nosotros a veces pues permitimos que nos ahogue. Entonces son muchísimas cosas y son muchas imágenes, y finalmente la acción también tenía el objetivo de descargarme a mí misma un poco de ese mismo ahogo que sentía y de ese miedo de todo este plástico y toda esta cosa que se vuelve como un monstruo. Entonces sentía que también estaba hablando de la monstruosidad, como ese monstruo me aplasta y me ahoga y me consume, y también de ese mar que puede ser dejarse llevar, la ola, ¿sí? Entonces hay muchas cosas y muchas reflexiones también. Claro. Bueno, quería decir solamente que después de tomar como un poco los fragmentos y de poderlos reunir para conservar un poco la unidad de lo que yo había sentido y de la acción en sí, en el video, porque pues son dos procesos diferentes. Primero hacer la acción implica unas cosas conmigo misma, con el tiempo y el espacio, y luego ponerlas en un video que implica otros elementos. Con una amiga colombiana también, ella me ayudó, hicimos como el montaje colaborativo y entonces encontramos como estos elementos que podían potenciar ya la imagen del video como tal. Gracias por la invitación y muy contenta de estar con todos acá, los que conozco y los que no conozco, pues también feliz de conocerlos. Igualmente, Alba. Claro, me llama mucho la atención cómo, digamos,
tienes tan claro el proceso diferenciado de la acción con la hechura del video y cómo cambia lo que se está enunciando. Cuando me lo narras, para mí lo que se queda rebotando dentro es esa acción de 2 horas. Es decir, hay una cosa que el video sintetiza, pero que saber que eso tuvo ese proceso de duración también me es muy gratificante en términos de entender el trabajo. Y me gusta mucho esta analogía porque mucho de lo que sucede con el trabajo performático es que es literal, ¿no? Es decir, no recurrimos tanto a figuras retóricas como la metáfora o como la hipérbole o como la ironía, aunque a veces sí las traemos, ¿no? Y en este caso la metáfora está presente, ¿no? Está esta materialidad que es una, pero que encarna otra y otra más, y al mismo tiempo se le agregan capas. Y si le seguimos pensando, ¿no? En términos del Sí, poco espacio que queda entre bolsa y bolsa, lo que es contener el aire, lo que es contener el presente, lo que es este aire de pronto tóxico que es ajá, peligroso respirar y que sí, nos mete en esta condición, ¿no? Como en el performance del pastel, ¿no? En donde no se puede festejar con un tapabocas, ¿no? No se puede llegar a ajá, cierta cosa. Entonces, como los bloqueos están como dando forma a nuestro presente y es muy interesante cuando también lo performático toca la metáfora, ¿no? No siempre es literal, aunque es su fuerza radical, pero la metáfora también ayuda como a llegar a otras bahías también muy interesantes. Muchas gracias, Alba. a Ahora sí, ustedes. Karin, por favor. Hola, hola a todos, qué gusto estar aquí. Yo soy Murta en el video. Ah, Para los trabajos casi siempre me pongo ese nombre Murta. Murta es una fruta de mi país que es pequeñita y roja y solamente se da aquí en Chile. ok. Entonces la uso por eso. Fuerza Eh, Chile. Ahora. es muy interesante cómo me resuena, a pesar de que somos de distintas partes, como cada una de las cosas que hablan resuena y como que uno en algún momento las llegó a sentir o las llegó a pensar. Y eso es muy interesante y creo que todo esto que pasó nos hace juntarnos así y darnos cuenta de estas cosas. Y ahora voy a agarrarme del monstruo que estaba hablando Alba, porque mi performance tiene nombre de monstruo. Porque cuando yo pensé en la pandemia y cuando hubo esta convocatoria, yo pensé en un monstruo y se llama Mantícora. Y Ujú. Mantícora es un monstruo mitológico que tiraba dardos a la gente para matarlos y tenía cara de humano y el cuerpo de animal. Entonces, obviamente yo le puse Mantícora después, pero pensando siempre en el monstruo. Y para llegar a la acción, al video que hice, yo hace un tiempo muy cerca de donde yo vivo existe un cementerio de trenes, donde están botados trenes que están en desuso, pero hay muchísimos, y hay trenes de carga y de pasajeros, y alguna vez grabando una otra cosa ahí, encontré uno de los vagones que estaba quemado entero, y era bastante perturbador el escenario, de hecho costaba estar allí, pero eso fue antes. Entonces cuando vino esta convocatoria y empecé a tener la pandemia y el monstruo, yo como que inmediatamente pensé en ese lugar, pero por una cuestión de sensación. Yo dije, ese es un lugar enfermo. Y también relacioné el hecho de los trenes, del viaje, con el viaje del ser humano, con el viaje en la vida. Entonces, claro, nosotros como humanidad estamos trabajando siempre, siempre avanzando, consumiendo y haciendo mil cosas y como con el tren fijo y que nosotros pensamos que todo va a llegar a donde nosotros queremos llegar y de repente esta cosa cambia. Entonces, Mm. inmediatamente pensé en este tren quemado que está enfermo, que nuestra humanidad está enferma. Entonces fui a accionar directamente en ese lugar y pensando también en algo que me ahoga, con cadenas, con, con, con la sensación también de no sentirnos, de que somos muy vulnerables también, de que no tenemos el control de todo como humanidad. Y yo creo que justamente esta pandemia pasa por eso, pasa por el hecho de que queremos controlarlo todo, pero no estamos conectados con la misma naturaleza o con algo más allá, entonces nos enferma. Increíble cómo también somos capaces de hacer mover trenes y cosas enormes y todavía no somos capaces de controlar esto. Entonces es un poco ese miedo, por eso tiene nombre de monstruo. Y también me enfrentó a ese lugar porque el lugar es muy extraño verlo.
Entonces me gustó trabajar ahí porque te enfrentas al propio miedo. Lo otro que quería comentar es que justamente por el hecho de que la performance, que casi siempre, a mí me gusta también hacer mucho la performance al aire libre en la calle o en contacto con la gente para la interpretación, porque eso me llena mucho. Entonces es difícil ahora tener que hacerla virtualmente, pero eso produce otras cosas, como por ejemplo la conexión en mi caso con un chico que hace cine. Entonces yo le digo, claro, mira, vamos a hacer, tú puedes grabar y después trabajar dentro de la obra como con tus conceptos de cine. Igual a él le costó un poco porque el cine es distinto, el cine se ensaya, entonces yo tenía que explicarle a él que yo solo iba a hacer la acción, lo que pasara en el momento, y él tenía que tomar eso que había captado y lograr hacer un video. Pero es muy interesante esa interacción que se da con otras disciplinas y que quizás ahora lo estamos, o sea, estamos un poco forzados a hacerlo, pero fue súper interesante para mí. Eso. Y es valiosísimo en términos de lo que deja en el espectador, porque hay algo que prejuicia al performance dentro de las artes escénicas y tiene que ver con cierta factura cruda, con cierta falta de producción en las acciones, cuando nunca ha sido la parte de las preocupaciones del trabajo performático, excepto cuando hay una interacción con un artista que efectivamente lo que hace es manejar el lenguaje cinematográfico, pero no es porque se busque el lenguaje cinematográfico para hacer crecer a un performance, sino que hay una posibilidad de interacción y de sinergia interdisciplinaria. Y es muy interesante porque efectivamente tu trabajo se ve diferente en términos de producción y de textura fílmica, sin embargo, no distrae como para dejar de ver la acción, que es verdaderamente como lo importante del trabajo, ¿no? En esta eh, reflexión que a mí me pareció inmediata de llegar, que tiene que ver con la pérdida del proyecto humano, ¿no? O sea, como en la maquinaria vehicular, en el automóvil, como el gran paradigma de la civilización, está contenida también todo el fracaso de la modernidad, en donde la movilidad más rápida, más efectiva, con más gente para hacer llegar más cosas a más lugares, no nos trajo el bienestar común, nos trajo la hipermercantilización de la vida. Entonces, de pronto somos comercio hasta en las relaciones interpersonales, el tren como metáfora también de esta incesante necesidad de intercambiar productos y ser. Un viaje, de un moverse constantemente y no parar a ver qué somos, claro. Y eso nos deja en una ruina constantemente, en una ruina a donde... Es muy interesante también que en el lugar, a pesar de lo perturbador que es este espacio donde yo hice la performance, está en un lugar donde vive gente, donde hay casas alrededor. Entonces yo pensaba en ese momento, oye, ¿cómo esta gente no ve este lugar o no tiene una sensación con respecto a eso, con respecto a esta cosa de ir produciendo, de ir avanzando en esto, pero de repente pasa esto de la pandemia y nos damos cuenta que no tenemos nada? Por eso lo performático vuelve a ser tan nodal, porque digamos, hay tanta atención a los detalles y en las cosas que se ven de manera normalizada para poder sacarlas de ahí y volverlas a nombrar en otro lugar, que somos, digamos, una especie de espías de dónde está encarnada la falla, ¿no? Estamos siempre tratando de oler la falla y de traerla a cuenta con ese hedor porque nos interesa además que el cuerpo lo toque, ¿no? O sea, cómo te sometes tú a estas acciones en donde hay una especie de automasoquismo, ¿no? Autoinfringido como para poder llegar a un límite de sensación que ahora que nos cuentas también en este sentido de era difícil estar ahí y lo haces crecer con estas otras dificultades, ¿no? Entonces, ahí hay una hipérbole que nos ayuda por estar uniendo y sumando capas a llegar a algo más concreto, ¿no? Que es como algo no ha salido bien y eso está testimoniado en todas partes, ¿no? Es muy interesante, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Murta. ¿Quién más? Ándale, que todavía no se animan algunos, ¿eh? Sandra. Sandra, Dulce, Juablo,
Alan nos dice que está escondido, bueno, no escondido, pero sin cámara porque está su hija rondando por ahí y entonces le demanda, está perfecto, pero si quieres usar el audio, Alan, igual está muy bien. Ah, Sandra, dice que Sandra es roja, venga. Hola. Hola. Bueno, pues primero darles las gracias por la invitación y pues estamos muy contentos de haber sido seleccionados para esta muestra y poder compartir con todos ustedes porque, bueno, si bien la pandemia nos ha traído muchas cosas negativas, por así decirlo, creo que una muy buena ha sido la posibilidad de conocernos y conectarnos, aunque sea por este medio y por estas herramientas tecnológicas con otras personas en otros puntos geográficos que hacen performance y compartir, como ya alguien comentaba ahí, estas coincidencias, estas sensaciones que tenemos en común a pesar de las distancias geográficas. Y bueno, comentar de nuestra fiesta, nosotros, nuestro video fue uno con la casa. En el tiempo que hicimos esta acción, pues nosotros sentimos que se trastocó el tiempo cotidiano, digamos, por el cambio de actividades que tuvimos, aunque nosotros en lo particular nunca hemos tenido una vida tan acelerada, digamos, como aquí lo hemos visto y compartido con otros amigos, personas conocidas, pero a pesar de no tener una vida tan acelerada, sentimos que ingresamos en otro tiempo por el cambio de actividades, por la cancelación de muchas, no sé, festividades, situaciones que ocurren, por ejemplo, anualmente en todo este periodo de primavera. Entonces, este cambio de ritmo lo quisimos hacer evidente en el video porque creemos que este cambio también nos conecta un poco más con el entorno natural y un entorno en primera instancia del jardín, de nuestro patio, de nuestro espacio aquí afuera de la casa y también empezar a ser más conscientes de los vínculos que hay con la naturaleza, algo que también creo que era una de las líneas de la convocatoria, pero observando también con los otros artistas, me doy cuenta que sí, que quizás como los americanos tenemos esta conexión porque si bien hay ya grandes ciudades en América Latina, todavía seguimos teniendo un territorio poblado de un entorno natural con el que muchos tenemos la posibilidad de compartir día a día en nuestro cotidiano y que a veces por en las ciudades, por la industrialización, no sé, por un estilo de vida más, entre comillas, civilizado, nos aleja de esta naturaleza que tenemos al lado de nosotros, ¿no? Y otra cuestión que trabajo bien fue el silencio, que es interrumpido, digamos, por este audio que nos avisa por las autoridades de nuestra ciudad y vivimos en México, que no podemos salir y es uno de los pocos sonidos que se escuchan en este tiempo, ¿no? Entonces, en medio de este silencio, es un sonido que se repite todos los días a una cierta hora del día y después, bueno, va cambiando conforme va pasando los días, ¿no? Al principio es, bueno, quédate en casa y después todavía no es tiempo, aún no es el momento de salir, espera, y se va prolongando de manera infinita, no sabemos hasta qué punto. Y finalmente, el elemento que trabajamos, los caracoles, que también nos remiten a este tiempo, digamos, más lento por todo lo semántico que pudiera evocar el caracol. Y por otro lado, el ser portador, digamos, de su casa o el que su casa sea su cuerpo. Entonces, convertir nuestra casa
en nuestro cuerpo, o pegarnos, digamos, a nuestra casa, o reconocer también nuestro cuerpo como casa. Esas serían como las palabras, las ideas que nos motivaron en este trabajo. ¿Quieres agregar algo? No, sobre eso último es interesante porque cuando trabajamos con el caracol, veíamos que su corporalidad, su forma, su materia, es un cuerpo vencido, entre comillas, no es un cuerpo que da una resistencia, no es un animal, un insecto, bueno, que ofrezca una resistencia. Entonces, a mí me llama mucho la atención esa docilidad, que de alguna manera, por esta situación externa, toda la humanidad, la Tierra estaba viviendo eso, ¿no? Entonces, como que de alguna manera también la acción iba por ese lado, ¿no? Como explorar ese cuerpo vencido, ¿no? Todos los cuerpos que están siendo vencidos en este momento, ¿qué surge de ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Y ahí es donde encontramos esta idea de la casa interior, ¿no? Donde quiera que vayas, vas a llevar tu propia casa. En mi caso, que yo soy originario de Chile, como gusta, pero estoy aquí en México, entonces de alguna manera no he perdido ese hogar, ¿no? que sigue siendo un hogar que ni siquiera tiene nacionalidad, pero que está conformado por elementos tanto allá como acá. Y que me agarrara la pandemia así, pues creo que el caracol, lo particular, fue un símbolo que ahorita ya viéndola otra vez con todas las muestras que hemos seguido, con las de Colombia, en Filadelfia también, y ahora aquí en México, pues voy como encontrando ese sentido, por qué el caracol en ese momento, ¿no? Y podría externalizarse quizás a la tortuga y a otros animales, pues ahí es donde la naturaleza aparece, y pareciera que esa es la gran casa, ¿no? La gran casa que tenemos ahí a la mano. Ay, sí, muy, muy, muy interesante esto de poder encontrar esos signos que nos ayuden a contar y a materializar, por decir, a darle cuerpo a una idea, ¿no? Y de pronto, cuando ese símbolo es además un ser vivo, ¿no? Entonces uno se pregunta quién está usando a quién, ¿no? Me refiero en el sentido de cuando yo veía los caracoles en su cuerpo, caminando por las piernas, yo decía, claro, es que esto es un performance del caracol, ¿no? De alguna forma está utilizando este cuerpo territorio en donde se está moviendo, se le deposita ahí, y entonces lo que estamos viendo es una especie de histrionismo desarrollado en un otro ecosistema imposible, ¿no? Es decir, hay dos seres encimados ahí que no naturalmente viven juntos, pero el podernos de pronto mezclar de esa manera, digamos, nos metamorfosean, ¿no? Y entonces esta cosa de casa interior se vuelve otra vez literal dentro de lo metafórico porque son los caracoles quienes los usan a ustedes de territorio por donde pueden trasladarse. Entonces sí se convierten ustedes en mobiliario, sí se convierten ustedes en cosa inerte que es, digamos, utilizada o habitada, ¿no? Como por algún otro ser. Entonces esa posibilidad me pareció muy interesante al mismo tiempo de ir reconociendo a través de la ventana ciertas formas dadas también por otro ser, que aunque se mueve menos, está ahí con su puntiagudez, ¿no? Con su espinosa realidad estática que parece que no necesita a nadie, de pronto uno se ve como cactus también, ¿no? Porque está de pronto muy así, muy encerrado, muy quieto, pero lleno de puntos que nos están saliendo por todos lados porque nos empezamos a espinar en el entierro, fíjense, en el encierro, ¿no? Entonces, esta cosa como de ir trasladándonos y moviéndonos de un territorio entre lo corporal, lo espacial, lo otro viviente, me parece como muy interesante y nos deja esa resonancia en el cuerpo donde, claro, nuestro habitáculo empezamos a ser nosotros, hasta qué punto no nos estamos embarrando con todo de lo que formamos parte. Y bueno, un poco nada más como para apuntar al perifoneo, que es una cosa que, bueno, acá le llamamos así es como lo ubico, esta cosa de ir con el altavoz por la calle. Imposible no pensar en 1884 de Orwell, ¿no? Digamos, hay una cosa de la gran vigilancia que ha caído sobre nosotros, otra cosa que habíamos ya estado conquistando, esta posibilidad de deshacernos del panoptismo que durante, sobre todo, finales de los 90
empezó a ser como muy persecutorio de nueva cuenta. Eh, Habíamos ya, nos habíamos trasladado a un punto donde desde las artes, desde mucho tipo de expresión, habíamos tocado la radicalidad. Y de pronto toda esta emergencia sanitaria nos vuelve a retrasar en esa investigación que ya habíamos logrado con el cuerpo, ¿no? De poderlo radicalizar hasta puntos inimaginables. Pero el encierro de nuevo nos vuelve a acotar, ¿no? Y nos vuelve a como poner en otra disciplina nuevamente en donde de nuevo todavía no puede salir. ¿Cómo llegamos a permitir que alguien nos dijera cuándo podemos salir y cuándo no, ¿no? Que alguien nos dijera si es tiempo de abrazar a nuestra madre o no. Es decir, pero somos eso, ¿no? Somos sujetos de nuestra propia creación y devenir. Y así como el plástico no es poroso, ¿no? Y justamente por eso nos hace la analogía con lo que nos puede como acabar con nosotros, porque hay algo que ya no pasa por ahí. También esta cosa de la autovigilancia que empezamos a infringir sobre nosotros mismos, donde esos mensajes que escuchamos del perifoneo ya los tenemos aquí, ¿no? Y entonces se nos acerca alguien y es, ¿no? Y entonces, ¿cómo superar eso y regresar a donde estábamos y seguir creciendo hacia otra dirección y no hacia esta, ¿no? Parte de su trabajo tiene esa resonancia en el cuerpo y es muy, se agradece muchísimo. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? Venga, Dulce. Bueno, pues yo trabajo mucho con el cuerpo, en realidad vengo de la danza performativa más que propiamente el performance, y había juntado material, o sea, creo que hay 3 materiales que están a la base de mi trabajo, que es el papel, que en realidad más bien tiene que ver con una bata de radiólogo, que en un día, el año pasado, supongo, me fui a hacer unos rayos X, y me puse esa bata para que me tomaran las radiografías y se me hizo súper interesante la textura y como que fuera un vestuario, ¿no? Entonces lo guardé. Y la otra materia creo que es el encierro, porque en diciembre, presagiando el 2020, me encerré porque ya estaba muy saturada de cosas y terminando ese ratito de encierro, fui a buscar a una amiga que hace videodanza, tenía este material, entonces como que de ahí junté muchas imágenes para un trabajo que tenía como la inquietud de hablar sobre el pansexualismo y la patología, ¿no? Cómo lo pansexual, cómo, o sea, el erotismo del papel, ¿no? Podía poner en cuestión la patologización. Entonces junté mucha materia y el otro elemento que veo es como la edición de video. Como que ya encerrada tenía esos materiales que los seguía pensando, ¿no? Como que seguía viendo cómo juntarlos y al momento de la convocatoria de la muestra, como que dije, wow, lo puedo modificar así y puedo hacer este cambio. Entonces, como que surgió una edición sonora, me pareció interesante. Y siento que ahí se abrió, ¿no? En el video como 2 brechas, como una, la del cuerpo, que está justo como probando resistencias con el espacio en el que se está moviendo. Y la otra, el despliegue ya propiamente a través del medio que permite la edición, ¿no? Tanto de la imagen del cuerpo, porque se modifica, ¿no? Mucho la imagen, como de lo sonoro, que ya no tiene nada que ver con el sonido ambiente, y sí tiene unos sonidos modificados, más sonido ambiente modificado. Entonces, y viéndolo como en el largo, yo siento que ya como que ha pasado tanto tiempo de esto, que ya puedo datar como los momentos de trabajo. Entonces, al inicio trabajé sobre el equinoccio, cuando terminé eso empecé a hacer la edición para señales antígenas y luego ya seguí otras cosas, pero en esa época, ¿no? Así en ese entonces, de cuando estaba preparando material para la muestra dislocada, una de mis inquietudes era como la inmunidad, o sea, si ya como en diálogo con esta cosa sobre la enfermedad. Y por otro lado, bueno, con esa inquietud como que encontré una teoría sobre el sistema inmunológico del peligro. O sea, que antes se pensaba la inmunidad desde lo extraño. O sea, cualquier extraño hay que aniquilarlo. Y como que nuevas teorías apuestan más bien al peligro, a donde aparecen señales antígenas, en donde el cuerpo reconoce que eso sí puede implicar un peligro para el cuerpo.
Entonces, este video como que tiene todo que ver, o sea, pero ya ni me acordaba bien hasta que lo vi de nuevo, ¿no? Como que dije, claro, era mi inquietud. Y tiene todo que ver con pensar cómo llega este virus y nos hace mutarnos. O sea, que la opción que tenemos es mutarnos, ¿no? Es poder generar la bronca que tuvimos porque no podíamos generar las señales antígenas para transformarlo, para procesarlo, para integrarlo. Y lo que estamos buscando es que el cuerpo genere esas señales antígenas, ¿no? Entonces, como que fue un sellito, es como un sello de una inquietud que estaba en ese momento, como ahora que lo veo ya, además en el ensamble con todos los videos, estaba esa inquietud y a partir de esos tres materiales, ¿no? De la edición, el papel, ¿no? La bata del radiólogo y, y, y la inquietud, ¿no? Por la enfermedad, es lo que le dio lugar a esta cosita, ¿no? Tu trabajo, a diferencia de los demás, tiene un nivel importante de búsqueda estética, es decir, se notó que en la edición hubo una nueva configuración del material ya en términos de forma, ¿no? Si bien la acción estaba en términos de contenido, ya la edición agarró otra manera como de establecerse. Lo interesante es que la huella del contenido, del proceso, de la investigación y de la acción está ahí en ese trabajo estético. Entonces, es muy interesante porque creo que cuando estamos justo haciendo este trabajo de depuración a la hora de la edición, nuevamente se vuelve performático. O sea, nuevamente uno está atribuyendo a zonas del material un efectismo o un aquí funciona algo porque se está sintiendo en el cuerpo. Es decir, la manera en la que uno edita un trabajo como estos es que lo ve, hay un proceso que se llama calificación, ¿no? En donde uno dice, ah, de todo esto me quedaría con esto, esto y esto. Y después de ese primer recorte donde todo se redujo, entonces se empieza a ver repeticiones, superposiciones, atributos de color, atributos de efecto, juegos con la velocidad, juegos, o sea, todas estas otras cosas también se están volviendo en el trabajo video performático como también parte de las acciones que si bien no se pueden desentrañar todavía con tanta finura cuando uno ve el video, para eso es la narración también del artista, ¿no? Porque entonces sabe uno que no está ahí ante un trabajo de postproducción, sino que sí es una otra amalgama, un poco como lo que le pasa a Murta, ¿no? O sea, no es que yo llamé al cine, no es que yo haya pensado esto para editarlo y que se volviera de esta forma, sino que me combino en mi acción con otra disciplina y entonces surge esto. Lo cual es Sí, que como... hay, perdón, una cosita como muy interesante del ejercicio para la muestra es eso, ¿no? Que la edición misma es un motivo de acción y es como bien paradójico cómo a partir de esa acción que permite la edición se entra en diálogo vivo a través de un diálogo virtual, o sea, como que sí, viendo las otras curadurías, o sea, viendo las distintas muestras que se han hecho, es como de, wow, también puede narrar esto, ¿no? O puede narrar esto otro en función de cómo se coloca ese video en un conjunto de muchas muestras, muchas propuestas más, ¿no? Y es muy interesante porque depende de esa acción que es la edición, ¿no? Como esa herramienta, ese útil que es también, bueno, para quienes trabajamos, ¿no? Desde el lado de lo performativo, que es también performativo, ¿no? Sí, 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 es algo que yo creo que ahora vamos a empezar sí, como a movilizar mucho en términos de pensamiento, ¿no? ¿Qué tan performativa es la edición? ¿Qué tan performativa es la transmisión? Tan solo porque se está trabajando con el medio. Vamos a terminar de escuchar a quienes no han participado y me gustaría desde ahorita como comprometer a Ángel y a Roger a que se echen como un último comentario, una última reflexión en este sentido, ¿no? Después de haber escuchado, de haber visto, eh, hacia dónde, cómo está la búsqueda, cuál es digamos, el panorama que ustedes alcanzan a ver dentro de todo lo que se encontró en esta muestra, un poco hacia dónde vamos,
qué es lo que podríamos seguir como trabajando, construyendo. Pero bueno, todavía no hemos escuchado a todos. Nos falta Juablo, nos falta Yanani, nos falta Mitali que acaba de llegar y Alan por ahí está también que no nos ha dicho nada aún. Quien quiera. Hola. Venga, Juablo, que se ve que te la Ah, estás pasando bomba. sí, no, a toda. No, pues, en primer lugar, pues agradecerles a la Sonora. Muchas gracias, qué maravillosos, la verdad, por la gestión. Y a Joatzin, felicitarte, muchas felicidades, muy merecido. Y nada, pues ya, platicarles de cómo salió este performance. Entonces, pues resulta que estábamos en un taller con Regina José Galindo, que era de performance, pero se volvió, pues ya sabes, documentación, se volvió pues pura biblioteca. Y entonces como que el último día era así como, ¿alguien tiene un comentario más? Y pues, ¿qué hago eso en el Zoom? Y entonces de ahí sale este videíto, y entonces de alguna manera pues es un registro de una acción en vivo que en ese momento respondía como, pues a ese congelamiento, ¿no? Incluso estábamos como, ella estaba como muy friqueada, la verdad, Regina, de que pues le estaba yendo como difícil en Guatemala y veía todo así como, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Claro. En el verano, hace unos meses. Y fue esto de utilizar pues la enfermedad, los globos, como esa cosa, y la higiene, el agua, lavarse, y una cosa como interior adentro de la jaula, Ajá. y afuera, ¿no? Exterior, vestido, como también el trabajo en casa, ¿no? Ahora estar ahí. Entonces, pues esta cosa de contearios fue lo que quise utilizar, el congelamiento de la nevera con el agua caliente, y pues utilizar el tiempo, dado que había la posibilidad, ¿no? Pues agarrar este registro de performance, de acción en vivo, y pasarlo por la postproducción para darle ahí una salida medio performática, y simplemente fue ponerlo en reversa y ver que los globos funcionaban maravillosos para mi ojo, y y pues llevarlo, ¿no? Luego al final hay un minuto donde se congela y pues me gusta mucho. Y eso fue una reflexión sobre el tiempo, sobre el espacio en el mismo cuerpo. Ya. Muchas gracias, felicidades. No, al contrario, bien padre, porque es que justo ahí es donde me interesa el hincapié, ¿no? Como la edición es performática por eso, porque algo que no había sido hecho o pensado de una manera, de pronto la maquinaria te lo revela, ¿no? Y entonces es como, digamos, no lo hace la máquina, pero quien lo entiende es uno, y quien lo provocó fue uno, y quien de pronto hace que la cosa corra es uno. Entonces, digamos que la edición está muy dada a pensarse como un trabajo frío, un trabajo mecánico que responde siempre a intereses ajenos, que hay que siempre ser breve, entretenido, lleno de acción, nada se desperdicia porque el tiempo en pantalla, nadie te aguanta, todo el mundo se aburre. No, a ver, no. Volvamos a empezar. Aquí hay una materia, aquí hay una acción. Esto ocurre en un momento, por una coyuntura que se da en un grupo. Yo decido hacer esto y después se los traigo a ustedes. Es decir, no es el proceso igual a cuando estamos simplemente haciendo un trabajo audiovisual. Pasa por otros lugares, y esta cosa del tiempo real y registrarlo y luego postproducirlo, a mí me parece súper fructífero, o sea, como muy fértil, porque tienes un material cargado de realidad que después se puede convertir en cualquier cosa. Y entonces la realidad no deja de estar. Aunque lo vuelvas abstracto, aunque le metas un efecto donde pierda la forma, ahí está la realidad. Entonces, como la edición, aunque la separes completamente de su forma original, no deja de tener esa huella de la acción que tuvo una intención. No es como el cine, como decía Murta, ¿no? El cine, nada de lo que uno ve en el cine existe. Nada, nada, todo, hasta el gesto más mínimo se ensaya, se postproduce, se le hace una corrección de color, se le trabaja la profundidad de campo. O sea,
Es impresionante la cantidad de detalles, ¿no? Para que nos llegue algo que es lo que más creemos. O sea, hay veces que ya no creemos en los hechos, creemos en las películas. O sea, si la película lo dijo es porque así es, aunque en la realidad se exprese de otra manera, ¿no? Es decir, ese artilugio que está ahí, a nosotros no nos funciona, ¿no? Ahí sí hay otra materialidad, hay otra frialdad, hay otra cosa que justamente va en contra de la frescura y de la acción. Entonces, muy interesante el uso de los contrarios también, ¿no? Porque de alguna forma llega fácilmente el mensaje. Y más cuando se trata de estados de la materia, ¿no? Y temperaturas y ese tipo de cosas que son fáciles de recordar en el cuerpo. Y entonces uno dice, ah, caliente, ah, frío, ¿no? Y es una pantalla lo que está interfiriendo ahí, ¿no? Entonces, muy interesante. Gracias, Pablo. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién nos falta? Janani, do you want to talk? Go ahead. Hello, Yes. I'm from Sri Lanka. I'm really eager to participate this studies to this exhibition. And here I did one of my experience in this Corona pandemic time. When I visited to home, then I understand not it's on that time it's very difficult time to me because everything's limited to me, my education and my occupation, hobbies and everything limited. Then I'm only limited to home. Then I understand without Corona also we have more barriers in my country as Eastern traditional family lady. I am really limited with more traditional rules. Then always I am in that limited cage doing my everything, doing artworks also, facing more troubles with society because of my traditional society. Then before I did more performances with my hair. And this time also, I did that hair page because I thought in that Corona pandemic time, I'm living like a cage without going out and can't go to another houses or meeting friends or anything. It's really difficult. Like I feel like cage. Then I understand that with my traditional rules also, without Corona, I'm feeling I'm in the cage. In this performance I did both experience that my living culture, traditional rules, and Corona pandemic time. What are the experience I very bad experience either to home at that time. Then I thought to do a performance with hair cage because I also have a long hair like another Eastern ladies. Then it's very similar material to me. Day by day, I'm always with my hair. Then I made a cage with my, not my hair, another hair, using another hair, I made that hair cage. Then
inside that cage, I did that performance. My hair also mixed with it on that time. It symbolized normal Eastern woman. What was the experience in living in Eastern countries with traditional rules for ladies? It's not good experience really. As artists, it's very bad thing for us. And my occupation also very traditional one. I'm doing government, working in a government school, teaching. Then there are also more traditional towards ethics for teachers, especially for ladies. They are always wearing saris, those things, and we care about a teacher. She always, in her lifetime as a teacher, more rules coming with that teaching ethics also. Then it also, I think, with my that theater performance, it also one of the thought I did that performance, theater. Then I'm really happy to do it with your exhibition with the others. Really happy time to me because of my country, small artists participating in that exhibition. Thank for everybody to select me and really happy for it. Thank you. Thank you, Janani. Okay, my English is not too well, but thank you very much for your work because it's very touching, and I understand that you told us because for us, overall the women in Mexico, the situation is very difficult too. We have more or less 9, 10, or 11 women dead a day. So it's very awful, the reality of women here, but it's not about traditional culture. It's just about patriarchal culture. So it's the same problem, but in different ways. So I think that is very important, your work for us, because it's another example for the difficult situation of women in the world. So, perdonen por mi mal inglés, pero bueno, un poco lo que me interesa mucho resaltar es esto que de pronto se hace tan relevante. De pronto, Ángel, ayúdame también para poder compartirle lo que digo a Janina. Que damos por hecho que nuestra situación es la situación, ¿no? Digamos, como vivimos nosotras y nosotros es como vive la gente en todos lados, y sabemos que no, pues, pero no podemos evitar vivir pensando un poco así, porque vivir con la diferencia es muy difícil, y de pronto tener como conciencia de toda la diferencia es muy difícil. Sin embargo, un trabajo como el de Janina nos hace recordar que aún en las circunstancias de más cerrazón cultural, el trabajo performático permite fisurar, ¿no?, ciertas reglas tradicionales del juego donde ningún individuo es del todo libre, ¿no? Ya comentaba estas dos jaulas, ¿no? La jaula
primero dentro de la casa, al interior de una familia tradicional, de una cultura tradicional que pone demasiadas reglas a las mujeres, y por otro lado el encierro de la pandemia, ¿no? En tiempos de COVID. Pero cómo ese encierro estaba antes del COVID, ¿no? Y cómo cuando está el COVID se junta y entonces se suma, y cómo es complejo para un cuerpo femenino estar viviéndolo de esta forma, pero es el trabajo performático el que genera el twist. No sé, Ángel. A ver, Janani, Joatsin is saying that usually we used to do things in the daily life, and sometimes we consider that what we do and what we live and what we experience is as usual as other places in the world. But the difference is that sometimes it is not. So the performatic intention to intervene these kind of situations shows the gap, or shows the situations that everybody's living in the world, but in a different way, from the territory you live. So it shows us this difference, but at the same time it's the same thing. ¿Qué otra cosa? So it's very interesting about what you said about the here, like two houses, inside and outside. So, and I am adding that the here is a very symbolic and important material for Sri Lanka women, because this material it means a lot. It has their own symbolic in the territory. So using this material, it makes your performatic action less powerful work. So that's I'm adding. Yes. Sí, así es. Entonces, muchas gracias, Janani. Estoy viendo el reloj un poco preocupada, que ya nos quedan 7 minutos para que se nos corte esta vaina. Entonces, ¿cómo terminamos? ¿Quieren? Nos falta por ahí Mitali, que no nos ha dicho nada, ni Alan. Alan, creo. Alan. Mitali es una artista de la India. Ajá. Ella es del colectivo de la India, de Goa, por cierto. Ok. Nos saluda a todos. Ahorita voy a darle lectura rápidamente a los comentarios, nada más para que quede como constancia. Pero Alan, ¿te quieres echar tu comentario? Creo que podemos escucharte ya, Alan, por ahí. Hola, hola. 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 Yeah. Adelante. Mitali. Hi, Mitali. Hello, everyone. Lovely to see. Lovely to see you too. Okay. Go ahead, Mitali. Should I say something about how we feel? Yes. Okay. So Yes. for me and for my co-curator from India, Chimuk, this is a big network, and this time we have not been able to get many South Asian artists, but that is what our aim is. And gracias for invite. And I think what I really like is that people from all over the world are coming together and creating very powerful work, and it is happening over 3-4 months.
So it is very powerful that way also, because every month we have it happening in one part of the world. So I think we should have it annual feature, like every month, all 12 months we should have somewhere in the world or the other, and expand the artist base also, and think of supporting each other more. Yeah, Thank you. Stephanie. Yeah, yeah. Mitali, su colectivo se llama HIF-LEV en India, y junto con el colectivo TAC de Tracing ICT, los dos colectivos desde India son parte de la muestra dislocada internacional, y pues desde ahí Mitali Na nos habla. Buenísimo. Pues muchas gracias, Mitali. Creo que es momento de ir cerrando. Voy a leer los comentarios, muchachos, si les parece, si ustedes concluyen nuestra reunión. Bueno, Sí, claro. nos dice María Afanador, está pasando bien en Facebook, muchas gracias. Alan dice, Joatzin, debo de atender la creencia de mi hija, no voy a estar. Está todo bien, Alan. Sandra Ramírez nos dice que quisiera pasar. A ver, déjenme llegar a los más aquí. Karin Lave dice, estoy escuchando atentamente a todos, pero no estoy en pantalla porque estoy haciendo la cotidiana acción performática de lavar los platos. Murta le dicen, perfecto, yo estoy cocinando, pero presentes. A ver, por acá tenemos, dice Sandra, hay una diversidad que no debemos olvidar, paradójicamente. En la diversidad somos atravesados por sensaciones, ideas y preocupaciones comunes que nos permiten ponernos en el lugar del otro o imaginarnos siendo el otro, definitivamente. Dice Mitali, gracias, y David Acosta dice, muchas gracias a todos por sus perspectivas y diálogo, el cual me pareció regio. Mitali dice gracias, Jonah dice gracias, y nos invita a ver su página. Entonces por ahí se están pegando vínculos, entonces atentos a ellos para que podamos como conocer el trabajo de todos. Por mi parte, la casa de Performance Online queda abierta si alguno de ustedes quisiera de pronto presentar algún trabajo dentro del festival que organizo. Es cosa de que se pongan en contacto conmigo y con mucho gusto lo platicamos. Y agradecer una vez más a la Sonora Performancera por la invitación de ser parte de esta muestra que han tenido a bien organizar. Muchas gracias, espero que no sea la última colaboración y nos vemos a todos, gracias a todos, fue un placer. Bueno, a mí me gustaría agregar para terminar que la Sonora Performancera para esta muestra, para esta curaduría, ha sido una experiencia muy enriquecedora porque tuvimos la oportunidad de acercarnos al trabajo creativo, de las propuestas que nos hacían los artistas de diferentes partes del mundo, y eso es un regalo que creo que muy pocos se pueden dar, ¿no? Desafortunadamente, poquita nada más, pero en realidad es enriquecedor para nosotros. Y pues queremos agradecer a los colectivos de Colombia, ABD, a Dissident Bodies de Estados Unidos, a BDG de Estados Unidos, HIF-LEV de India, TAC de India, por el apoyo de equipo curatorial que hemos estado haciendo desde cada uno de nuestros países para hacer esta muestra una plataforma de exhibición de los trabajos que están haciendo artistas de otras partes del mundo, que en esta ocasión el tema fue el tema del confinamiento. Pues muchas gracias, y no sé si quieres agregar algo más. No, solamente creo que agradecer toda esta empatía de la plática que nos han compartido todos los artistas presentes, y también nosotros nos hemos afortunados y también pues agradecidos por tener esta responsabilidad para con sus trabajos. Entonces, pues agradecerles a ustedes, artistas, por supuesto a Performance Online, Joatzi, muchas gracias, y por supuesto esperemos que no sea esperemos que a futuro existan más colaboraciones como esta. Pues muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir, y muy buena tarde desde Oaxaca, México. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Nos veremos. Creo que solito corta. Un abrazo.